gracias por venir a todos. Bueno, yo me llamo Gonzalo, pueden decirme así. Voy a hablar de el pensamiento tardío político de Walter Benjamin. Imagino que todos tienen alguna noción más o menos de quién era Walter Benjamin, un filósofo alemán. No sé, así me gustaría que me ubique donde yo me algo, para contextualizarlo, ¿no? Bueno, Benjamin era un filósofo alemán de la primera mitad del siglo XX. Él murió en 1940 en los Pirineos, perseguido por los nazis. Siempre fue un filósofo de izquierda, aunque nunca fue militante de ninguna organización. Él fue cercano a gente del Partido Comunista como Bertolt Brecht, pero también tenía muchas afinidades con filósofos de muchos tipos y tendencias políticas. Yo voy a hablar de textos que escribió en sus últimos años, el libro de los pasajes, que es en realidad una compilación de notas que él hizo con el objetivo de escribir una historia del siglo XIX, pero que nunca concretó. En realidad son apuntes más bien de carácter metodológico, y sobre las tesis en torno al concepto de historia, que es también un libro muy fragmentario que él dejó sin terminar. Son relevantes porque pertenecen a lo que pienso yo que es su pensamiento más politizado, en el que mayor conciencia tuvo él respecto a la situación política tanto alemana como internacional. Pero bueno, dicho esto, voy a dividir la exposición en dos partes. Es así porque pienso que Benjamin tiene en estos textos dos interlocutores fundamentales. Uno de ellos es el historicismo alemán. Entiendo por ello los filósofos e historiadores alemanes conservadores ligados a la clase dominante alemana, es decir, a la aristocracia Juncker y a la burguesía, a la alta burguesía alemana. Eso por un lado, y por otro lado, su interlocutor, su segundo interlocutor, es la socialdemocracia alemana y en cierta medida el Partido Comunista o el estalinismo, ¿no? Es decir, la socialdemocracia alemana es la izquierda hegemónica en Alemania, un partido de base obrera pero de tendencia política ya marcadamente burguesa desde los primeros años del siglo, pero un partido de masas, ¿no? Entonces, ellos dos son sus principales interlocutores, son con quienes Benjamin está discutiendo, y el objetivo de Benjamin en ambos textos es proponer una manera de escribir y de pensar en la historia, ¿no? Ambos interlocutores están íntimamente asociados a los procesos socioeconómicos propios de la historia alemana en el contexto de la formación del capitalismo mundial. En el caso del historicismo alemán, está fundamentalmente vinculado a lo que los historiadores llaman el Sonderweg, que querría decir más o menos el curso particular o el modo particular de la historia alemana. Es decir, los historiadores alemanes vinculados a la clase dominante siempre han creído que Alemania tiene una particularidad histórica esencial, espiritual, que distingue a Alemania del resto de los países y cuya expresión fundamental es el autoritarismo o la incapacidad por generar sistemas políticos democráticos, de tal suerte que el nazismo, el fascismo alemán, no es otra cosa sino la consecuencia más natural del Sonderweg, de esta tendencia supuestamente natural y única de los alemanes hacia el autoritarismo, ¿no? Lo que ocurre en realidad con el caso alemán y con la tendencia autoritaria supuestamente alemana es que tiene que ubicarse el desarrollo del capitalismo alemán en el marco del desarrollo del capitalismo mundial. Los marxistas hablamos de un concepto fundamental que es el de revolución burguesa.
hay dos fases de las revoluciones burguesas, ¿no? La primera fase, que empieza en el siglo XVII con la revolución de los Países Bajos, y termina en el siglo XVIII con la Revolución Francesa. La característica de esta primera fase de las revoluciones burguesas es que la burguesía, para pelear contra la vieja aristocracia, se alía con las clases proletarias, con los plebeyos, y en función de eso les hace concesiones políticas que derivan en libertades democráticas, ¿no? La segunda fase de las revoluciones burguesas empieza en el siglo XIX, específicamente en 1848, cuando esas clases plebeyas y proletarias se han convertido ya en un muy poderoso proletariado industrial, en virtud del desarrollo de las fuerzas productivas en Europa, ¿no? Entonces, ese proletariado industrial atemoriza de tal modo a la burguesía que la burguesía de los países que no han hecho una revolución burguesa tienen miedo de establecer alianzas con ese proletariado para vencer a la aristocracia. Y en virtud de ello, para establecer el capitalismo en sus respectivos países, prefieren establecer pactos con las viejas clases dominantes agrarias, ¿no? Es decir, con los señores feudales y en el caso alemán con los Junkers, ¿no? Lo que ocurre en 1848 en Alemania es que hay una revolución burguesa fallida, justamente porque la burguesía tiene miedo del proletariado. A partir de esa fecha hay una alianza inquebrantable entre los Junkers, es decir, la aristocracia alemana, y la burguesía alemana para construir el capitalismo alemán, bajo un sistema notablemente autoritario que discrepa completamente de los regímenes de la primera fase de las revoluciones burguesas. En realidad eso ocurre de modo casi igual en Italia y en Japón, bajo la restauración Meiji, y eso demuestra que lo que ocurre en Alemania no es ninguna tendencia natural de los alemanes, no tiene nada que ver con algún Sonderberg o cosas de ese tipo, sino que es más bien producto de un desarrollo desigual del capitalismo global, que se va desarrollando en diferentes fases en diferentes países. Ahora, ¿qué es lo que dice el historicismo en ese sentido? Dice, bueno, la particularidad alemana debe ser comprendida y para ello debe de comprenderse a los grandes hombres de la historia alemana, es decir, comprenderlos en su situación vital. Uno de los más grandes exponentes del historicismo alemán pues es Wilhelm Dilthey, ¿no? Que hizo esta filosofía del vitalismo. El vitalismo quería decir justamente entender la historia en función de las vidas de las personas, ¿no? Es decir, haciendo exámenes exhaustivos de la vida de las personas se les podía comprender. Por supuesto, esto implicaba que solo se podía hacer ese examen de la vida de las personas que hubieran dejado suficientes documentos escritos que permitieran un conocimiento exhaustivo y un conocimiento hermenéutico, pues, es decir, basado en el análisis profundo de los documentos, ¿no? Eso implicaba, por supuesto, lo que Benjamin llamaría la empatía con el vencedor. Es decir, el querer comprender a las personas en su tiempo, que es un tiempo radical e irremediablemente distinto al nuestro, ¿no? Un concepto clave para Benjamin, para definir el historicismo, es las cosas ya no son así. Esa es la clave del historicismo, ¿no? Esto puede verse muy claramente. Voy a poner algunos ejemplos de la actualidad. Piensen un poco en todo el debate que disparó la cuestión de los conquistadores españoles ahora que el gobierno mexicano exigió una disculpa para los indígenas conquistados, etc. Entonces muchos hispanófilos decían es que había que comprender a los conquistadores españoles en su tiempo, porque en ese tiempo el genocidio no estaba mal visto, ¿no? Esa es como la empatía por el vencedor que propone el historicismo alemán, que viene del historicismo alemán y que Benjamin va a criticar en sus tesis sobre la historia.
Propiamente, Benjamin empieza esa crítica en la quinta tesis, ¿no? Voy a leérselas. Bueno, algún fragmento. Dice, el pasado solo es atrapable como la imagen que refulge para nunca más volver en el instante en que se vuelve reconocible. La verdad no se nos escapará. Esta frase, que proviene de Keller, indica el punto exacto dentro de la imagen de la historia del historicismo, donde le atina el golpe el materialismo histórico. Porque la imagen verdadera del pasado es una imagen que amenaza con desaparecer en todo presente que no se reconozca aludido en ella, ¿no? En esta tesis está criticando justamente esa verdad absoluta de los historicistas, que dice que dado que vivimos en un tiempo completamente distinto del pasado, no podemos reconocernos en ese pasado, ¿no? La cuestión de la empatía viene más explícitamente en la séptima tesis, que es, creo, de las que más me gustan, ¿no? Dice, el procedimiento del historicismo es un procedimiento de empatía. Su origen está en la apatía del corazón, la asedía que no se atreve a adueñarse de la imagen histórica auténtica. La empatía, dice Benjamin, es inevitablemente con el vencedor. Y quienes dominan en cada caso son los herederos de todos aquellos que vencieron alguna vez. Es decir, esta empatía es siempre de vencedor a vencedor. Y quisiera poner otro ejemplo, porque en ese mismo debate, en el marco de ese mismo debate, un historiador afín al régimen, Pedro Salmerón, decía que Madero no había traicionado a Zapata, ¿no? Y que había que comprender a Madero, ¿no? Y entonces decía Salmerón, es que ustedes quieren que Madero hiciera una reforma agraria en un mes y eso es imposible, compréndanlo, ¿no? Esa exigencia de comprensión es la que establece el gobierno de hoy con el gobierno de antes, ¿no? Es decir, exigen que seamos empáticos con sus antecesores, ¿no? Viene entonces lo que Benjamin entendía como una crítica al cómo concibe la clase dominante los bienes culturales, ¿no? Y dice, el nombre que recibe habla de bienes culturales, los mismos que van a encontrar en el materialismo histórico un observador que toma distancia, porque todos los bienes culturales que abarca su mirada, sin excepción, tienen para él una procedencia en la que no puede pensar sin horror. Todos deben su existencia no solo a la fatiga de los grandes genios que los crearon, sino también a la servidumbre anónima de sus contemporáneos, ¿no? Ahí lo que está haciendo Benjamin, a mi juicio, es invitarnos a pensar en la historia, en esa historia que los historicistas exigían como una historia comprensiva con los grandes hombres, más bien sustituirla por una historia comprensiva con las masas anónimas que le hicieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, los historiadores del virreinato de la colonia en México gustan mucho de hablar de los grandes arquitectos que construyeron la Catedral Metropolitana, ¿no? Lo que diría Benjamin es, bueno, pero ¿quién construyó la Catedral Metropolitana, no? ¿Y por qué no puede Benjamin decir, no puede verlo sin horror? Porque uno solamente puede ver esa servidumbre como eso, como la servidumbre, como la esclavitud que implicó. Y si entonces ustedes estudian cómo se construyó la Catedral Metropolitana, verán que se trató del trabajo forzado de decenas de miles de indígenas que eran sacados de sus pueblos por temporadas a cargar piedras por distancias impresionantes, y que regresando a sus pueblos les tocaba la tanda para ir a trabajar a la mina durante un mes, y que de regreso de la mina les tocaba ir a construir la iglesia de su pueblo durante otro mes, de tal suerte que sus milpas se iban quedando sin trabajar,
de tal suerte que los pueblos se iban quedando sin milpas y los españoles hacendados iban avanzando sus tierras sobre las milpas desiertas, ¿no? Entonces esa era la servidumbre anónima que está detrás de la construcción de la catedral, con sus catastróficas consecuencias para la población indígena de la época. Entonces ese es, digamos, el tipo de historia que piensa Benjamin que hay que hacer. Bueno, eso en cuanto a la crítica del historicismo. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Quién sabe? Bueno, bueno, había yo dicho que entonces el otro interlocutor de Benjamin era la socialdemocracia alemana, el Partido Socialdemócrata Alemán. Igual que el historicismo, el Partido Socialdemócrata Alemán y su trayectoria hasta la muerte de Benjamin está asociado a los procesos históricos alemanes, y en este caso está asociado a lo que ya les expliqué respecto al carácter de la revolución burguesa en Alemania, pero también al carácter del desarrollo económico alemán que convirtió a Alemania desde muy temprano, más o menos desde 1875, en una gran potencia imperialista, ¿no? ¿Qué quiere decir una potencia imperialista? Que se trata de un país cuyo desarrollo económico le permite exportar no solamente mercancías, sino grandes cantidades de capital, y que esa exportación de capital le permite subordinar políticamente a otras naciones. ¿Cuáles son las consecuencias políticas o unas de las consecuencias políticas que eso puede tener para la lucha de clases y la política interna de un país? Decían intelectuales de la época como Hobson o Lenin que el resultado era la formación de una aristocracia obrera. ¿Qué quiere decir esto? El Partido Socialdemócrata Alemán se constituyó a fines de la década de 1880 como el Partido de la Clase Obrera Alemana, ligado a la Internacional de Marx, y fue elaborando algo que se llegó a conocer como la vieja táctica probada, ¿no? La vieja táctica probada quería decir que lo que buscaba fundamentalmente el partido era ir colocando diputados en el Parlamento alemán que pugnaran por medidas favorables a la clase obrera, al mismo tiempo que organizaban huelgas que presionaran al Estado para obtener esas mejoras. Esta táctica se fue degradando al grado que Edward Bernstein, un intelectual fundamental del Partido Socialdemócrata, hizo el primer gran revisionismo de la teoría de Marx, ¿no? Dos cuestiones fundamentales de la teoría de Marx son la teoría del derrumbe. Sir Marx dice que la crisis capitalista, en virtud de lo que él llamaba la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, iba a llevar a un desplome de la renta del capital, al grado que el capitalismo iba a derrumbarse. Aunado a esto viene la teoría del empobrecimiento, que quiere decir que la burguesía, para ir paliando la crisis de su tasa de ganancia, iba a recurrir a medidas cada vez más empobrecedoras del proletariado. Lo que ocurre con el imperialismo alemán es que esta aristocracia obrera comienza a generar la ilusión de que el capitalismo no se está derrumbando y de que las condiciones de la clase obrera están mejorando. De tal suerte que abandona toda perspectiva de una revolución como la que Marx había pensado. Y al final la teoría del revisionismo y de la socialdemocracia alemana es que todo lo que había que hacer era tener hombres en el Parlamento que tarde o temprano mejorarían la situación y construirían el socialismo desde el Estado burgués, sin necesidad de transformar las relaciones de propiedad mediante una revolución. Esto traicionaba, en primer lugar, tanto los acuerdos del Congreso Fundacional del partido,
como los acuerdos de Stuttgart del mismo partido de 1907, que decían claramente que el imperialismo debía ser saboteado en la medida de lo posible por la clase obrera, combatiendo a lo interior a la burguesía y no colaborando con ella, ¿no? La gran traición de la socialdemocracia alemana viene en 1914, cuando votan a favor de los créditos de guerra, la Primera Guerra Mundial, que era una guerra marcadamente imperialista, ¿no? Puede decirse entonces que el Partido Socialdemócrata estaba cooptado prácticamente por el Estado, ¿no? Y había perdido buena parte de su independencia política. Durante la República de Weimar, ustedes saben, en 1918, tras la guerra, el emperador abdica y el Partido Socialdemócrata, con el apoyo de la clase obrera que inicia huelgas y forma consejos en Baviera y en otras partes de Alemania, forza la construcción de un orden republicano. Ese orden republicano es el que conocemos como la República de Weimar. En esa república el Partido Socialdemócrata va a acceder al poder en algunas ocasiones, pero siempre va a tener al menos a la mitad de los parlamentarios en el Reichstag. Y aún así son muy pocas las medidas sociales que aplica en favor de la clase obrera. Más bien se alía descaradamente con la alta burguesía imperialista, y no hace nada para paliar, por ejemplo, la gran crisis que viene en 1923. Hay una inflación durísima en Alemania. No es cualquier cosa, déjenme les digo los datos. Fíjense ustedes, en diciembre del 19, una hogaza de pan en Alemania costaba 2.80 marcos, 3 marcos, digamos, ¿no? En diciembre del 22 costaba 163 marcos. En agosto del 23 costaba 69,000 marcos. Y en diciembre del 23 costaba 4,000 millones de marcos. Una hogaza de pan. ¿Por qué? Por el Tratado de Versalles, la derrota de Alemania en la Guerra Mundial implica sanciones terribles de parte del resto de las potencias imperialistas, de suerte que se da esta inflación que solamente se va a repetir hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y el Partido Socialdemócrata no hace absolutamente nada por sacar al proletariado de esa crisis, ¿no? Entonces Benjamin está profundamente influenciado y marcado por ese desarrollo, ¿no? Él entonces hace una crítica a la teoría o a la filosofía de la historia que estaría detrás de ello, ¿no? Y la filosofía de la historia era, bueno, puede desprenderse de las ideas de Bernstein, ¿no? Y es esta idea de que el progreso, entendido no solamente como el progreso tecnológico, sino como el progreso en general de la humanidad, es lineal y es imparable, es decir, que no se detiene y que dejando las cosas como están, simplemente entrando al juego de la democracia burguesa, se va a llegar a un orden mejor para todas las clases, ¿no? Benjamin entonces hace una teoría muy interesante sobre lo que puede entenderse por estado de excepción. En la octava tesis, él dice, la tradición de los oprimidos, es interesante el concepto de tradición, ahora lo discutiremos, nos enseña que el estado de excepción en que ahora vivimos, él ya está hablando del fascismo, es en verdad la regla, ¿no? El concepto de historia al que lleguemos debe resultar coherente con ello. Promover el verdadero estado de excepción se nos presentará entonces como una tarea nuestra, lo que mejorará nuestra posición en la lucha contra el fascismo.
La oportunidad que éste tiene está, en parte no insignificante, que en sus adversarios lo enfrentan en nombre del progreso como una norma histórica. El asombro ante el hecho de que las cosas en que vivimos sean aún posibles en el siglo XX no tiene nada de filosófico. No está al comienzo de ningún conocimiento, a no ser el de que la idea de la historia de la cual proviene ya no puede sostenerse, ¿no? Él está criticando esta idea de que el fascismo sería una especie de monstruo o un engendro incomprensible en el occidente libre y democrático. Él encuentra el germen del fascismo en la teoría de la historia que había defendido la socialdemocracia alemana para defender los intereses de la burguesía y de la pequeñísima aristocracia obrera. Había pues una solución de continuidad, según Benjamin, entre la República de Weimar, es decir, el orden republicano burgués, y el fascismo, ¿no? Ahora esto espero que vaya quedando más claro. Bueno, hay una de las tesis que es de las más famosas, en la que la novena tesis en la que él habla de un ángel, el llamado ángel de la historia, que él lo imagina como un ángel que está siendo llevado por una tempestad, que está siendo arrastrado por los aires por una tempestad y que él trata de voltear hacia atrás y solo ve un conjunto de ruinas, ¿no? Esta tesis ha sido usada para pensar que para Benjamin el progreso no existe, y eso es completamente falso. Benjamin tiene el mismo concepto de progreso que Marx, es decir, él está convencido de que hay un desarrollo positivo de las fuerzas productivas, así puede interpretarse el huracán, ¿no? Pero que ese desarrollo no se ve necesariamente acompañado por un desarrollo de libertades democráticas o de formas políticas que sean cada vez mejores, ¿no? Y esto está en completa sintonía con cualquier análisis materialista que se haga del periodo, porque en efecto lo que prueba el caso alemán, el caso italiano y el caso japonés, pero en realidad todos los casos de la Europa de la época, porque en todos los casos los regímenes parlamentarios por momentos retrocedieron, lo que prueba es justamente eso, ¿no? Que el progreso en el desarrollo de las fuerzas productivas no trae necesariamente órdenes sociales democráticos, ¿no? Por otro lado, hay otras evidencias de que Benjamin no pensaba o no quería acabar con cualquier idea de progreso. Para él era clave, por ejemplo, que había una idea del progreso antes de la monarquía de Julio, es decir, la monarquía que se establece en Francia en 1830, que es producto de una revolución burguesa. Él dice que antes de eso el progreso se usaba como una medida del cambio, ¿no? La cita que es del libro de los pasajes dice: ya no se empleaba como medida de determinados cambios históricos, sino que debía medir la distancia entre un origen y un fin legendarios en la historia, ¿no? Es decir, para Benjamin es perfectamente posible que el progreso sea un cambio histórico, ¿no? Y un cambio histórico positivo, como lo era antes del dominio burgués, ¿no? Lo que ocurre después es que la burguesía utiliza el progreso como un pretexto exactamente igual al del historicismo, ¿no? Es decir, ¿qué decían, por ejemplo, los socialdemócratas alemanes? Que la época de las barricadas ya había pasado, ¿no? Es decir, que era cosa del pasado y que ahora era la época del parlamento, ¿no? De la lucha parlamentaria. Es exactamente el mismo procedimiento del historicismo. Nuestro tiempo es radicalmente distinto al tiempo pasado y por lo tanto tenemos que proceder de otra manera, ¿no? Ese era el cambio en la idea de progreso que a Benjamin fastidiaba, ¿no? Después viene una crítica bastante más frontal a la socialdemocracia alemana. Él dice: en un momento en que los políticos, en quienes los adversarios del fascismo habían puesto su esperanza,
yacen por tierra y refuerzan su derrota con la traición a su propia causa, esta reflexión se propone desatar al que vive en el mundo de la política de las redes en que ellos lo han envuelto. Ella parte de la consideración de que la fe ciega de esos políticos en el progreso, la confianza en su base de masas y por último su servil inserción en un aparato incontrolable no han sido más que tres aspectos de la misma cosa. Si esos tres aspectos me parece que claramente describen las tres caras centrales de la socialdemocracia alemana. Es una reflexión que procura dar una idea respecto de lo caro que le cuesta a nuestro pensamiento habitual una representación de la historia que evita toda complicidad con aquella a la que esos políticos siguen aferrados, ¿no? En efecto, él está criticando justamente cómo ese compromiso de la socialdemocracia alemana con la burguesía imperialista, que se basa basa su confianza, porque ¿cuál era el punto? Bueno, podemos aliarnos con la burguesía porque seguimos teniendo una base de masas obreras, ¿no? Y eso legitima nuestra acción. Y dice Benjamin, eso se basa en una particular concepción de la historia, que es esta concepción lineal que ya he descrito, ¿no? Ahora, esto se ligaba directamente con una concepción particular del trabajo, ¿no? Para Benjamin, la socialdemocracia alemana había convencido a los obreros de que el trabajo en sí era la fuente de toda la riqueza. Eso decía el programa fundacional de la socialdemocracia, que el trabajo, independientemente de las relaciones de propiedad, era la fuente de la riqueza y de la cultura, ¿no? Dice Benjamin, esta concepción del marxismo vulgar sobre lo que es el trabajo no se detiene demasiado en la cuestión acerca del efecto que el producto del trabajo ejerce sobre los trabajadores cuando estos no pueden disponer de él. Si a Benjamin le preocupa que a la socialdemocracia alemana le tiene absolutamente sin cuidado el orden de propiedad, ¿no? El hecho de que los trabajadores en realidad no sean dueños de nada de lo que producen, pese a que su salario pueda aumentar y aumentar, ¿no? Allí Benjamin está siendo extraordinariamente ortodoxo en términos del pensamiento de Marx y no se está dejando llevar por el revisionismo de Bernstein, ¿no? Viene la parte que me parece a mí más interesante, porque es cuando Benjamin comienza a hablar de que en la teoría de Marx la clase obrera es la última clase esclavizada, y dice es la clase redentora de todas las generaciones pasadas que han sido esclavizadas. Esto tiene un significado bastante fuerte porque, bueno, él dice, eh, perdón, estoy buscando una cita. Bueno, hay unas, perdón, no la encuentro, hay una cita bastante conocida en la que dice Benjamin que Marx habría secularizado la concepción mesiánica del tiempo, ¿no? Eh, los historiadores y los filósofos burgueses han interpretado esto como el hecho de que Benjamin habría pensado en que Marx en realidad era religioso y que todo lo que hizo fue transformar, sin poner en términos seculares, un pensamiento que era religioso. Y esto no es así. Creo yo que lo que esto implica es que Marx habría puesto en términos terrenales lo que generaciones pasadas de revolucionarios solo habían podido imaginar en términos religiosos, ¿no? Y si uno estudia la historia de Occidente anterior al capitalismo, encuentra un sinnúmero de casos en que los revolucionarios, como por ejemplo los anabaptistas, los campesinos anabaptistas alemanes liderados por Thomas Münzer, ¿no? O los apostolici italianos liderados por Fray Dolcino,
o los ranters ingleses, ¿no? O un gran número de sectas plebeyas y campesinas, imaginaban la destrucción del orden feudal como un hecho religioso del cual ellos eran los protagonistas, ¿no? Por ejemplo, los apostolici italianos decían que el milenio de Cristo solamente iba a llegar cuando la sangre llegara al cuello de los caballos de los nobles, ¿no? Y en efecto eran muy consecuentes porque se lanzaban a los campos y a las ciudades a exterminar a la nobleza y a exterminar a los sacerdotes, ¿no? Sin embargo, lo seguían viendo como un hecho religioso, ¿no? Lo que Marx habría hecho sería dar razones materialistas por las cuales esa transformación radical del mundo era posible, ¿no? Pero esto no es cualquier cosa, porque las razones que pone Marx son extraordinariamente complejas, ¿no? Y tienen que ver justamente con el desarrollo de las fuerzas productivas y con el desarrollo que eso implica de una clase trabajadora, de una clase explotada, que es distinta de todas las clases explotadas anteriores. ¿Y por qué es distinta? Porque está aglutinada en grandes fábricas que pertenecen a grandes monopolios y que por lo tanto su poder social es inmenso. Es mucho más grande que el poder social de los campesinos o de los artesanos, ¿no? La clase obrera, en efecto, si está organizada, puede detener de un día para otro la producción capitalista y con ello poner en jaque al sistema en su totalidad. Y fue justamente por eso, si ustedes me han seguido, es justamente por eso por lo que la burguesía alemana no quiso hacer una revolución jacobina como la francesa, porque le tenía miedo a ese poder social de la clase obrera, ¿no? Por eso la secularización, si es que había existido, del pensamiento mesiánico, la secularización que hizo Marx es tan importante y tiene tanta relevancia para la historia contemporánea, ¿no? Pero Benjamin va más allá, porque para él esa capacidad de la clase obrera para transformar las cosas depende de otra capacidad, que es la capacidad para comprender su propia historia, ¿no? Y es lo que Benjamin llama finalmente la tradición. Él dice, en contra del procedimiento historicista o socialdemócrata, que ve la historia un continuum, es decir, una línea de hechos concatenados, Benjamin dice, en realidad hay constelaciones, ¿no? Hay constelaciones, incluso en el libro de los pasajes dice que son constelaciones de peligros, ¿no? Y dice, el historiador tiene que arreglárselas para no caer en ellos, ¿no? Pero para ello tiene que saber leer una constelación, ¿no? Él dice mónada, pero como mónada no es un concepto tan común, prefiero decir constelación, que es en realidad más o menos lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que los hechos históricos para Benjamin hacen una unidad con el presente. Lo voy a poner en otros términos. ¿Por qué, por ejemplo, en el 2014 la clase obrera griega salió a votar en masa por el partido Syriza, ¿no? El partido Syriza prometió una serie de medidas que iban a sacar a Grecia de la crisis económica y una por una las incumplió todas, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿por qué entonces la clase obrera griega votó por Syriza, ¿no? Diría Benjamin, porque la clase obrera griega no leyó en la constelación del pasado, no supo ver todos los hechos que le demostraban que votar por la burguesía era un suicidio político, ¿no? Que la burguesía lo iba a traicionar, porque la historia está llena de ejemplos que enseñan que toda alianza del proletariado con la burguesía acaba en una traición. Y esa es la monada, esa es la constelación, ¿no? Si no nos importa qué pasó, pongámoslo así, entre el Frente Popular en Francia, que sería un ejemplo de una de estas traiciones, en 1935, y la catástrofe griega en el 2014. No nos importa el tiempo que haya pasado y que según el historicismo volvería distinto es un hecho de otro, sino que nos interesa hacer una unidad en ellos, ¿no? Para entender por qué un hecho es fundamental para la praxis política del otro hecho, ¿no?
al respecto bastante claro, Benjamin, quizás en las tesis no tanto, pero en el libro de los pasajes sí. Voy a leerles una cita más porque es muy esclarecedora al respecto. Híjole, ya perdí mi... Dice, hacer saltar del continuo del curso de la historia el objeto de la historia es una exigencia de su estructura monadológica. Esta sale por primera vez a la luz en el objeto que se ha hecho saltar, y ciertamente lo hace en la figura de la controversia histórica, que constituye el interior y, por así decirlo, las entrañas del objeto histórico, figura en la que intervienen la totalidad de las fuerzas e intereses históricos a escala renovada, ¿no? Se está diciendo palabras más, palabras menos, que la lucha de clases, ¿no? Es decir, con todos sus intereses, se repite una y otra vez, ¿no? Y que uno tiene que saber leer esa lucha de clases en cada momento para sacar las lecciones pertinentes, ¿no? Ahora, en relación con esto está la cuestión de la tradición, ¿no? Benjamin dice que la tradición es propiamente, la define en uno de las glosas al margen que hizo a las tesis, ¿no? Dice, la tradición es el continuum de lo que ha sido en oposición a la historia como el continuum de los acontecimientos. No, perdón, a ver. La tradición como el discontinuum de lo que ha sido en oposición a la historia como el continuum de los acontecimientos, ¿no? Es decir, esta lectura discontinua de la historia es para Benjamin la tradición. Y en otra parte de la tesis insiste en que el peligro en el que puede caer el proletariado es en entregar su tradición. Pero si entendemos así la tradición, ¿qué es lo que le proporciona la tradición al proletariado? Es decir, la conservación de su tradición, de sus luchas pasadas, ¿no? De sus derrotas, de los peligros, etc. La posibilidad de la independencia política, ¿no? Solamente si el proletariado sabe, con todo conocimiento de causa, las implicaciones que tiene una alianza con la burguesía, sabe que no puede entregar su independencia política, ¿no? Y esto no es gratuito porque Benjamin escribe esto en el momento en que los frentes populares han permitido la victoria del fascismo tanto en España como en Francia, ¿no? ¿Y qué significaban los frentes populares? Pues básicamente que las organizaciones del proletariado entraban en coalición, en una posición subordinada con las organizaciones de la burguesía, ¿no? Con presidentes burgueses, subordinando el programa proletario, prácticamente desapareciendo el programa proletario al programa de la burguesía. En unas cartas que Benjamin escribió a su amigo Alfred Kohn, que vivía en Barcelona, se las escribió desde París, desde el París gobernado por el Frente Popular de Léon Blum. Él decía, se quejaba, por ejemplo, de que había muchos carteles del Frente Popular en los que aparecía una familia muy feliz, en la que ni el padre ni la madre tenían vestigio alguno de pertenecer a la clase obrera. Es decir, parecían completamente entes de la clase media. Entonces Benjamin decía, ¿por qué el Partido Comunista está haciendo una propaganda que en primer lugar reivindica a la familia y en segundo lugar se olvida completamente de la clase obrera, ¿no? Y si ustedes estudian, por ejemplo, qué pasó en España de la primera fase de la guerra civil, cuando un miembro prominente del Partido Comunista, que era Largo Caballero, es nombrado presidente del gobierno, emprende una campaña de propaganda exactamente igual, basada en una apología absoluta de la clase media y criticando los excesos de la revolución
que estaban haciendo los anarquistas en Barcelona y en Valencia, en el Levante, porque estaban expropiando fábricas, haciendo colectividades agrarias, etc. Entonces la propaganda del Partido Comunista era frenar la colectivización en nombre de la propiedad privada de la clase media, ¿no? Entonces para Benjamin esto es la entrega de la tradición, ¿no? La entrega de la independencia política. Ahora, ¿cuál es ya para finalizar, cuál es el problema con esta concepción? Que Benjamin todo el tiempo, si ustedes lo leen, está hablando del historiador. ¿Qué tiene que ser el historiador, no? ¿Cómo puede el historiador leer las constelaciones, no? Rescatar la tradición, etc. Pero nunca nos dice cuál es la relación entre el historiador y el proletariado del que está hablando, ¿no? Entonces, bueno, en el entendido de que el historiador lograra conservar la tradición de la clase obrera y leer correctamente el pasado, ¿eso en qué ayudaría a la clase obrera o en qué ayudaría al proletariado, ¿no? Y ese es el problema con Benjamin, ¿no? Benjamin nunca militó y por lo tanto no había hecho, no tenía presente ese problema, ¿no? En realidad, lo que los marxistas revolucionarios diríamos es, bueno, es que el sujeto del que Benjamin está hablando no tendría por qué ser el historiador. Quien está encargado de construir esa memoria de la clase obrera o esa tradición de la clase obrera es el Partido Revolucionario, ¿no? Del partido como el partido bolchevique de Lenin. Eso fue justamente lo que hizo el partido bolchevique, ¿no? En realidad no hay mucha diferencia entre lo que está proponiendo Benjamin como construcción de la historia y lo que hizo el partido de Lenin, ¿no? Justamente todas las lecciones que Lenin sacaba y que están en el programa del partido bolchevique estaban sacadas de la historia, ¿no? Y si uno estudia, por ejemplo, la teoría de la revolución permanente de Trotsky, es justamente esa observación de cómo el desarrollo desigual y combinado del capitalismo global da lecciones distintas al proletariado de cada país, ¿no? No se puede leer igual en todos lados, ¿no? Y es esa lectura monádica del pasado, ¿no? Es eso lo que hacía el Partido Revolucionario en la Unión Soviética, no un historiador así en la universidad o qué sé yo, ¿no? Sino un militante revolucionario. Y la labor de ese partido era transmitir ese conocimiento, esa tradición y esa conciencia de clase propiamente a la clase obrera, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo lo que yo quería decir. No sé si hay dudas o preguntas o observaciones. Yo tengo una. Sí. Tú estabas argumentando que se dio la hiperinflación en 1923 en Alemania y la razón de ello es por el Tratado de Versalles. Digamos, ¿qué argumentos tienes para decir de que esa hiperinflación se dio por ese tratado? Bueno, es bastante complejo, pero lo que exigía el Tratado de Versalles era una compensación monetaria exagerada a las potencias imperialistas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el cese de, ¿cómo llamarlo? Vaya, el imperialismo alemán, pero concretamente del desarrollo de las Fuerzas Armadas alemanas, ¿no? Entonces, uno tiene que considerar que las economías imperialistas dependen en muy buena medida de su industria bélica, ¿no? Si la industria bélica saca, digamos, al mercado externo lo que ya no puede, digamos, consumirse en el mercado interno. Entonces, si de repente se pierde esa capacidad productiva, hay necesariamente una crisis al interior. Es decir, hay una sobresaturación de los mercados y una crisis de sobreproducción necesariamente, ¿no? Y eso es lo que produce inflación. Sí. Sí. Y una pregunta, maestro. ¿Qué anima, por ejemplo, a este autor a
hablar sobre el historicismo, el agotamiento mínimo del historicismo y la propuesta de una nueva historia. Bueno, sí, en realidad hay como en esa época, yo no estoy seguro hasta dónde Benjamin conocía esas polémicas, pero había discusiones muy fuertes en torno a las propuestas del historicismo, porque se consideraba, es decir, el historicismo alemán no era solo importante en Alemania, sino que se consideraba que el padre del historicismo alemán, que era Leopold von Ranke, era el padre de la historia en realidad, ¿no? Y los historiadores de toda Europa lo consideraban un maestro. Benjamin es contemporáneo de grandes críticos de Ranke, en particular de la escuela de los anales, ¿no? Es decir, Marc Bloch y Lucien Febvre. Y si uno lee con atención, hay algunas similitudes entre las propuestas de ambos, ¿no? Tanto Bloch como Febvre estaban convencidos de que el historicismo alemán era un apoyo fundamental del fascismo, ¿no? Justamente criticaban esta tendencia a buscar la historia solamente en el documento escrito y buscaban otras fuentes, ¿no? Fuentes arqueológicas, fuentes materiales, etc. Y eso para Benjamin era muy importante. Una de las partes más padres del libro de los pasajes y el libro que escribió antes, que es el libro de París, capital del siglo XIX, es cuando habla de la construcción en hierro en el París decimonónico, porque dice, la construcción en hierro viene justamente después de la monarquía de Julio, y para él es un indicio, ¿no? Es un indicio de qué significa que de repente haya hierro, pues que hay industria pesada, ¿no? Y si hay industria pesada, hay un proletariado industrial muy poderoso que no existía antes. ¿Y qué significa eso? Que la burguesía de ahora en adelante va a ser completamente reaccionaria, ¿no? Y va a combatir con todo al proletariado. Ya no va a buscar alianzas con el proletariado antes, como en el 89, ¿no? ¿De dónde concluye Benjamin esto? De la existencia de la construcción en hierro, es decir, de una fuente histórica que no es escrita, sino que es una fuente material, ¿no? Entonces sí, está en buena medida, su objetivo es criticar una posición historiográfica determinada que es la de la clase dominante alemana, ¿no? Pero también no podría ser que la crítica va en el sentido de que el historicismo como tal, digamos, uno de los claves, digamos, si no corrijan, una de las claves del historicismo es precisamente el asumir los datos por los datos mismos. Para el historicismo las fechas son importantísimas, pero a partir de ahí, bueno, así lo entiendo, que el maestro, el autor, concibe otro concepto de historia a partir de los datos, pero sobre todo los datos más el hecho histórico, que es más preponderante que los años en donde influyó tal hecho. Por ejemplo, estoy pensando aquí, un ejemplo aquí en México, ¿no? Por ejemplo, Francisco Madero, ¿no? Francisco Madero publicó la revisión el libro de la sucesión presidencial de 1910. O sea, eso sería el historicismo en función de que acercarme al dato histórico del plan de San Luis y lo que fue. Pero en realidad, si yo analizo el hecho histórico de lo que sucedió, de lo que produjo ese mismo hecho, la lectura del libro mismo y lo que proyectó en su diario, en su forma de ser Madero, pudiera ser que es una posibilidad de una nueva historia, ¿no? No sé si me expliqué. O sea, ya no seguimos datos por los datos mismos, en otras palabras, sino el hecho histórico a partir de los datos históricos de hecho histórico mismo. Por ejemplo, estoy pensando cuando asesinan, por ejemplo, o matan o esto que sucedió a Obregón, ¿no? ¿Sí? Ok, se dice, por ejemplo, que en el mismo
ese hecho cuando sucedió el fotógrafo que mató a Obregón. ¿Sí? O sea, el historismo sería que yo conozca el dato de la muerte de Obregón por las fechas, por lo que puedo yo encontrar en alguna parte no sé, de algún periódico, ¿no? Pero la proyección del hecho mismo de que cambió el sentido de la historia a partir de la muerte de Obregón sería ya, digamos, otro punto de vista de la historia como aplicar. Esto lo digo porque aplicándolo, de acuerdo al concepto de que usted manejó, digamos como un ejemplo práctico. ¿Podría ser así? O sea, la idea con ese hecho particular sería, bueno, Sí. la muerte de Obregón es importante, Claro. pero ¿por qué? Es decir, ¿y qué lección nos deja la muerte de Obregón ahora? ¿No? Si volvemos al asunto que les comentaba yo de Madero y de Zapata, ¿no? ¿Qué lección deja ese asunto? ¿No? Pues que inevitablemente en un país atrasado la burguesía no va a solucionar el problema agrario, ¿no? Esa es la lección. ¿Y cuál es entonces la consecuencia de la lección? Pues el gobierno actual aplastando a las comunidades indígenas para construir una termoeléctrica, ¿no? Es decir, eso es a eso voy, pues, ¿no? No es que los hechos en sí como datos no importen, es que su importancia solamente se puede leer en función de lo que está pasando ahora, ¿no? Sí. No solamente en función de como hechos pasados, ¿no? No sé si hay otra pregunta. Como por ejemplo, Déjame darle la palabra allá atrás, ¿no? Sí, perdón, creo que igual y puede ser porque llegué un poco tarde, pero me gustaría que nos reflexionaras un poquito más sobre el concepto de tradición. Entonces, entendí muy bien la parte de cómo leer la historia a partir de las constelaciones o de las mónadas, pero de ahí me faltó un poquito el movimiento que haces, porque creo que es muy interesante, de cómo leer la tradición también como una posibilidad de lucha, ¿no? O sea, como que ahí veo que le das muchísimo peso a la tradición como en tanto formas que tiene el proletariado para poder hacer frente, ¿no? O para poder realmente generar una oposición a la burguesía, etc. Entonces, no sé, quizá no estoy entendiendo muy bien esa noción particular de tradición, quizá nada más la definición, y una cosa como última es cuando reflexionas sobre por qué Walter Benjamin está pensando mucho en el historiador como el sujeto o el público al que se está refiriendo, ¿no será también un poco que está reflexionando sobre la posibilidad de su diálogo en realidad? Porque creo que de cierta manera sí te está invitando a que no hagas generalizaciones, de cierta manera. Porque siento yo que, por ejemplo, lo que va a hacer el Partido Leninista es que se va a olvidar de muchas otras narrativas que forman parte, pues quiero pensar que lo de la tradición, pero también forman parte en muchos entendimientos que simplemente no puede ver el Partido Leninista porque o sea, no contiene todas las visiones y no contiene todas las perspectivas de lo que es la historia. No sé si la idea de que Walter Benjamin ponga tanto énfasis en la historiografía tenga que ver algo un poco con las limitaciones que esto pueda tener. Por ejemplo, el hecho de que la mayoría de los historiadores sí sean burgueses. No sé. Bueno, sobre lo primero, mira, por ejemplo, dice Benjamin, el peligro amenaza tanto a la permanencia de la tradición como a los receptores de la misma. Para ambos es uno y el mismo, el peligro de entregarse como instrumentos de la clase dominante. En cada época es preciso hacer nuevamente el intento de arrancar la tradición de manos del conformismo, que está siempre a punto de someterla, ¿no? Ahora, ¿cómo he pasado de ahí a la cuestión de la mónada, ¿no? Justamente por la cita anterior, en la que Benjamin dice que la forma de llegar o de preservar la tradición
es viendo el pasado de manera discontinua, es decir, haciendo caso omiso del tiempo que hay entre un hecho y otro y entendiéndolos como parte de la misma monada, ¿no? Benjamin decía, así es como se rescata la tradición, digamos, ese es el nexo, pues, entre una y otro concepto, ¿no? Ahora, sobre lo otro que comentas, pues habría que argumentar por qué planteas que el partido de Lenin había dejado afuera qué cosas, ¿no? No entendí muy bien ese punto. Definitivamente nadie puede tener en cuenta todo, ¿no? Eh, lo necesario es tener en cuenta lo importante y qué es lo importante, pues aquello que deja lecciones, ¿no? Si no habría por qué tomar en cuenta cosas que no dejan ninguna lección. Eso diría yo. Yo creo que más bien Benjamin lo plantea así porque pues no tenía interés alguno en la militancia política y más bien estaba, es chistoso porque él había querido sumirse en el mundo de las universidades, pero nunca fue bienvenido, ¿no? Siempre fue un segundón al que los otros miembros de la escuela de Frankfurt le arrojaban de vez en cuando algunas monedas, ¿no? Etcétera, pero él nunca triunfó pues como un intelectual de academia, ¿no? Pero aún así eh, todo su mundo intelectual estaba ahí en la universidad y yo creo que por eso pensaba más en el historiador que en el partido, ¿no? A ver, la compa de atrás. Bueno, yo creo que la pregunta a la que se refería también el compañero de atrás tiene que ver con, o sea, lo que planteaba es cómo la tradición de la clase obrera, o sea, en términos de Benjamin, podría forjarse a partir de ese concepto una posibilidad de lucha. O sea, creo que en ese sentido iba la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué tal vez, por qué se plantea que la clase obrera sea el sujeto revolucionario, ¿no? Y no otra, o sea, porque es la última de las clases esclavizada que tiene la posibilidad para llevar a cabo una revolución socialista, ¿no? Que creo que eso Benjamin lo deja bastante claro cuando retoma a Marx respecto a la contradicción de capital-trabajo y el desarrollo de las fuerzas productivas, que hace que la clase obrera tenga tanto poder económico como parar la industria y arrodillar a la burguesía. Eso tiene que ver, o sea, creo que ahí justamente estás hablando de la posición individual de Benjamin respecto a que también él, a pesar de que ofrece esa posibilidad a la clase obrera, no es una persona militante, es una persona que de todas formas en términos del análisis de la historia se queda simplemente como en una crítica al positivismo sin proponer un programa político, ¿no? Y mi pregunta va un poco en ese sentido. Si Benjamin en algún momento, por ejemplo Trotsky lo hizo, ¿no? Trotsky cuando en 1927 analiza la masacre del Kuomintang en contra de la clase obrera china, reconoce precisamente que el partido bolchevique no tiene que confiar en la burguesía para, en cuanto a aliarse en los movimientos de liberación nacional y perfecciona su teoría del desarrollo desigual y combinado y la revolución permanente, ¿no? Digamos que ahí Trotsky genera una posición distinta al estalinismo que luego le cuesta también años más adelante la vida, ¿no? Entonces, si Benjamin coincidía en la imposibilidad del proletariado para aliarse con la burguesía, al igual que Trotsky, mi pregunta sería, ¿por qué tú crees que no hizo una crítica de frente al Partido Comunista y por qué no se alía, por qué no hace una alianza en términos ni siquiera teóricos con la oposición de izquierda de Trotsky, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso sería como la pregunta. ¿Por qué Benjamin, más allá de su situación individual de querer pertenecer a la academia, si es tan puntiagudo con la crítica, porque al final de cuentas el programa político realmente revolucionario en una propuesta académica, porque Benjamin pues no da ese paso, ¿no? Para ofrecer o ofrecer un programa revolucionario o aliarse, por ejemplo, en ese caso, a la oposición de izquierda, ¿no?
Pues porque no le interesaba. Bueno, es lo único que yo puedo concluir, o sea, no tenía absolutamente ningún interés en hacerlo, ¿no? No sé, no puedo pensar en otra respuesta, ¿no? O sea, porque nunca, bueno, mi pregunta más bien sería, ¿nunca hace crítica de frente a la política stalinista, del Frente Popular, en específico del Partido Comunista, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, en las cartas a Alfred Kohn dice, por ejemplo, es que hay políticas del Frente Popular que si las hiciera la derecha ya habría una rebelión, ¿no? O sea, sí es crítico con el Frente Popular. Tiene también un informe sobre la situación literaria francesa que critica mucho el Frente Popular de Léon Blum. Pero no es una crítica muy acabada, ¿no? Tampoco. Compañero. Sobre la idea de, o sea, rescatar en esta parte de la historia eh, la idea de, bueno, no la idea porque hay teorías y trabajos al respecto de utopía, ¿no? O sea, cómo va ligado y precisamente también con los ejemplos que debemos de, o sea, de tener muy en cuenta y actuales, o sea, como esos ejemplos que ponían, como la historia nos sirve eh, para ir leyendo un poco, o sea, la política y la política dentro de la historia, para la utopía como algo alcanzable, es decir, como una, yo lo siento, no sé si como una metodología o un procedimiento que pueda ser llevado a cabo y que ayude a mejorar unas circunstancias políticas a favor de, pues no, o sea, fuera de burguesía, fuera de proletariado, sino simplemente a una sociedad. No sé cómo entre ahí la parte de utopía vista desde la internet. Bueno, Benjamin, por ejemplo, recuperaba a Fourier, ¿no? De los socialistas utópicos franceses. Justamente cuando hace la crítica a la concepción del trabajo que tiene la socialdemocracia, ¿no? Él dice, comparados con esta concepción positivista, los fantaseos que tanto material han dado para escarnecer a un Fourier revelan un sentido sorprendentemente sano. Para Fourier, el trabajo social bien ordenado debería tener como consecuencia que 4 lunas iluminen la noche terrestre, que el hielo se retire de los polos, que el agua del mar no sea más salada y que los animales feroces se pongan al servicio de los hombres. Todo esto habla de un trabajo que, lejos de explotar a la naturaleza, es capaz de ayudarle a parir las creaciones que dormitan como posibles en su seno, ¿no? O sea, él está hablando de una utopía, ¿no? Propiamente la utopía de Fourier, pero ojo, porque le está contraponiendo a esta concepción completamente idealista de la socialdemocracia, ¿no? Que no ve en el trabajo otra cosa que productividad, al margen de las relaciones de propiedad. Es decir, para Benjamin esta utopía es posible solo si se transforman las relaciones de propiedad, ¿no? Es decir, de ahí que no se pueda pedir que esto pueda verse al margen del problema entre la burguesía y el proletariado, ¿no? Es decir, siguiendo a Marx, solamente el proletariado puede expropiar a la burguesía y transformar el orden de propiedad, ¿no? Sí, creo que esa sería la respuesta. No sé, algo más. Sí. ¿Cuál es la idea de la historia de Benjamin o para qué sirve la historia para él? Bueno, Como conclusión, sí. Yo creo que Benjamin entendía más bien como, si me preguntan para qué le sirvió a él, pues creo que se entretenía mucho criticando a los demás. Porque él como que hace un distingo entre historicismo y nueva historia, ¿sí? Ejemplos que le estaba platicando a usted. A partir de ahí dice que podría ser una utopía o no utopía, bueno, así lo entendí. Entonces, por eso le pedí a usted cuál es la idea de que plantea él como nueva historia.
Bueno, yo creo que tiene una idea de la historia muy parecida a la que tiene Marx y a la que tiene Lenin. O sea, la historia no es otra cosa que un conjunto de lecciones para el movimiento obrero. Ese es el único sentido que tiene la historia, ¿no? Por eso es una idea radicalmente distinta a a la del historicismo, ¿no? Aunque la historia no es más que en realidad una forma de ocio, ¿no? Cuando no de justificación de un orden de clases, ¿no? Sí, sí. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues muchas gracias por venir.